mensaje, quedamos de hablar, tenía para preguntarle justamente este tema de la presentación y el tema de la visualización de los parciales, y me dijo que estaba justo en una reunión y yo la verdad que después no tuve más tiempo de llamarlo ni preguntarle. Pero hoy esta tarde tengo que preguntar por esta exposición, así que Agustín le aprovecho y le pregunto lo tuyo. Pásame después por mensajito tu nombre y legajo. Así si lo admite para ver, que me habilite tu parcial, ¿te parece? Dale, buenísimo. Muchas gracias. De Profe, nada. yo estoy en la misma situación que Agustín, le mando también mi legajo. Dale, sí, mándenme por el grupo nombre y legajo. Los que me manden ahora el nombre y el legajo es porque quieren ver el parcial. ¿Cómo les fue en general? Creo que bien. Profe, una pregunta, resumiendo la información que daba antes. Entonces, ahora la presentación, digamos, que se haría de las evaluaciones económicas y técnicas de las propuestas y de la maqueta sería para el 13 de octubre. Claro, le vamos a dar, voy a extender una semanita más, ya que esta mañana y ahora me están pidiendo que por favor les corra un poco la fecha. Lo que no puedo hacer es la presentación general, porque por lo que veo, si son tres clases que han dejado en el cronograma, es porque está previsto hacerlo en forma grupal con todos los grupos, mañana, tarde y noche. Ah, bien. Bueno, pero las presentaciones serían en los días 20, 27 y 3. Exactamente, porque, no, fíjate, porque tenemos el recuperatorio del parcial en una. El 20 Claro. del 10 sería el recuperatorio del parcial. Entonces sería no, el 27, 27, 3 y 11 de noviembre. Claro. Después finaliza el 17 y se terminan las clases, ya tienen un turno de examen. Perfecto, profe. Muchas gracias. De nada. Profe, una pregunta. Sí. El recuperatorio es el horario de clase, ¿no? A las 3 de la tarde. Tampoco lo sé. Ah, o sea, tampoco lo sé. Porque les explico, no, no creo, porque si es el 20 no es un sábado, me parece que es miércoles. Claro, es o sea, un día, como hoy. Claro, un día de clase. Bueno, todo eso estoy tomando nota para preguntarle al profe hoy o mañana más tarde. Para preguntarle, pero la verdad que, bueno, se cambió un poco por la modalidad y, bueno, se ha ido cambiando. O sea, el año pasado el recuperatorio fue una fecha, estábamos todos juntos, entonces era menos problemático. Me parece que el tema de rendir, no sé cuántos serán, pero creo que no son muchos los que tienen que ir al recuperatorio, así que, no sé, posiblemente se haga el mismo día a una hora a convenir, porque eso lo habilita Bassetti. Ah, va a estar los dos cursos juntos. Son 3 cursos. Los 3 cursos, perdón. Sí. Ok. Bien. Bueno, chicos, si les parece, empezamos. Vamos a ver la última unidad temática que yo la dejé para el último, que es transporte exterior de planta, porque vimos la clase pasada lo que daba de la parte de depósitos, estanterías y algo más que vimos de vehículos industriales, o mal llamados vehículos industriales, porque en realidad son facilitadores. Perdón, chicos, por el chat que tenemos en el grupo de WhatsApp,
no por acá, porque no, yo no, después lo borro y ni me acuerdo de tomar nota. Si me hacen el favor, porque veo que me lo están mandando por acá. Bien, les decía, vamos a ver la parte de transporte exterior a planta. Básicamente lo que vamos a ver en esta clase, esperen que lo ponga a modo presentación, ahí está. Vamos a ver la introducción, algunos aspectos generales en cuanto a las normativas, las diferentes condiciones de vehículo, las dimensiones, tipo de carga. Hemos hablado de depósitos y tipos de depósito. Bueno, la parte del transporte tiene una clasificación muy similar, que vamos a ver justamente el tipo de transporte según la carga, el modo de sujeción de la carga y descarga que se hace desde estos vehículos y cómo es la playa de maniobras. Todo esto es lo que vamos a ver hoy. En realidad nosotros cuando hablamos de vehículos le damos mucha importancia al vehículo industrial dentro de la planta. Hablamos mucho de la parte de logística, de movimiento de materiales, pero bueno, es importante ver todo lo que pasa fuera de la planta. Muchas veces el problema, cuando ustedes van a detectar problemas, y ya lo vamos a ver, no está tanto en la parte productiva, en la parte de distribución, sino que cuentan con difícil acceso a la planta, o los vehículos no son los más recomendados o tienen problemas a la hora de la manipulación y la logística que se hace con todo el producto terminado, y eso ocasiona grandes pérdidas económicas. No solamente grandes pérdidas económicas, sino pérdida de tiempo, problemas internos y una serie de problemas que a la larga se pueden resolver de otra manera, conociendo algunos de estos aspectos que vamos a mencionar hoy. Todo lo que se realice con operaciones de transporte debe ajustarse a los siguientes requisitos. Cumplir con la normativa de tránsito y seguridad vial, que es la ley 24.449, bajo los decretos 779 del año 85 y el decreto 79 del 98, exigiendo y posibilitando la capacitación profesional de los conductores y la especialización del transporte de sustancias peligrosas. Esta normativa es de larga data, ustedes ven la fecha, después a través de los decretos se fue hablando un poco más de lo que es toda la capacitación que tenían que tener los transportadores y además las hojas de ruta, cómo se debían confeccionar, cómo eran los puestos de control, una serie de pautas establecidas para tener medianamente unificado todo lo que es el transporte. En nuestro país, fundamentalmente, nosotros tenemos una muy buena normativa, debido a que no tenemos tampoco otro sistema de transporte dentro del país, o sea, escasamente todo lo que es el transporte a través de trenes está centralizado en la parte de Buenos Aires, lo mismo que la parte de embarcaciones, y el transporte aéreo, donde la plaza más importante también es Buenos Aires. Digamos que estamos obligados en el 90% de nuestro país a que el transporte, por lo menos hasta hoy, sea a través de vehículos, o sea, que sea transporte de carga a través de camiones. Entonces hay toda una normativa y está todo bien aceitado, más está decir por qué, pero bueno, se rigen bajo este tipo de ordenanzas y seguridad vial. Nosotros, además de cumplir con todos los requisitos para el movimiento del vehículo con esta carga, también debemos cumplir con las condiciones justamente de carga del vehículo, es decir, la forma de acondicionar y de estibar esa carga.
Cuando se incluyen algunas sustancias que pueden ser perjudiciales para la salud o el mismo habitáculo o es una mercancía de uso humano y que además puede correr un riesgo en su transporte de sufrir algún tipo de contaminación, bueno, hay todo un procedimiento que se debe aplicar para que concurra de manera en perfecto estado. De hecho, bueno, ahora con el tema de las vacunas hemos visto que no tener la adecuación de algunos sistemas o servicios, digo las vacunas porque los que están más, todos lo hemos podido visualizar, se han perdido algunas de estas vacunas justamente por no ir en condiciones óptimas, no venir desde el país de origen donde fueron fabricadas, sino en su reparto por el resto del país. Otra de las disposiciones que dice esta ley que hay que cumplir es rechazar los bultos que no están rotulados cuando deban estarlo. La mayoría de las cargas llevan un rótulo, ahora obviamente que llevan códigos de barra que se pueden escanear rápidamente, o sea, no es necesidad de que se esté verificando rótulo por rótulo, sino que se hace un escaneo de los mismos y se sabe exactamente la procedencia, el lugar, el peso y todas las características que tiene esa mercancía. Si estas contienen sustancias peligrosas, deberán tener alguna identificación adicional. De hecho, ustedes habrán visto en las cargas, creo que lo hablamos cuando vimos la parte de embalaje, tienen una serie de simbologías, desde que indican fragilidad, la forma de acopio de la carga, si es material reciclado, si cumple con las normas ISO, si es una sustancia peligrosa o contiene sustancia peligrosa, si están aprobadas por otros organismos, por ejemplo, como salud pública o políticas de alimentación, porque puede ser que la carga también salga de nuestro territorio nacional y vaya hacia otro lugar. Entonces ahí es como que las reglamentaciones son mucho más estrictas, porque cada país tiene su forma de regular todo este transporte. Entonces, bueno, no es un tema menor, es un tema bastante importante, es muy lindo, muy interesante. Yo los invito a que cuando ustedes puedan vean un poco, hay mucha información de esto, porque bueno, justamente es lo que más dolores de cabeza puede traer en la parte de una producción dentro de la planta. Bien. Las condiciones del vehículo. Por otro lado, primero tenemos todo lo que es el complementar para el uso y traslado, o sea, la hoja de ruta, qué vamos a trasladar, a dónde lo vamos a llevar, por qué, con todas las condiciones, la carga, cómo debe estar, bajo qué condiciones, y por otro lado, las condiciones de los vehículos en sí mismos, que también tienen que pasar como una especie de inspección general, para ver si son habilitados o no para el transporte de estas cargas. Los vehículos afectados al transporte para automotor de carga deben tener una capacidad de carga igual o superior a la suma de 700 kilogramos. De ahí, a partir de la posibilidad de una carga superior a los 700 kilogramos, estamos hablando que es un transporte dedicado a la carga. Si utilizamos vehículos diseñados o construidos de acuerdo a las normas de seguridad activa y pasiva sin modificar su construcción original, digamos que no tenemos mucho para hacer, pero si hacemos alguna adecuación o modificación justamente para poder llevar la carga, ahí tenemos que sacar unos permisos especiales
puesto que el vehículo ha sido originalmente diseñado y puesto a prueba en ese peso que se ha establecido, o que tiene esa tara que tiene establecida, en función de las condiciones que fueron creadas. Si nosotros modificamos, tenemos que volver a hacer como toda esa inspección para ver si realmente sirve, pese a nuestras modificaciones, sigue cumpliendo con lo establecido desde fábrica. Los vehículos tienen que estar matriculados, radicados en forma permanente y definitiva en el territorio de la República Argentina. Bueno, entonces lo mismo que hacen ustedes, hay un registro de camiones, transportadores, lo mismo que hay un registro del automotor, o sea, esto es básico. También deben realizar una revisión técnica obligatoria. Ellos tienen altas multas y altas tarifas de no hacerlo, y además son mucho más periódicos. O sea, nosotros hacemos el ITB cada 2 años, bueno, ellos tienen, creo que no superan los 3 meses, dependiendo del tipo de carga y a lo que se dediquen. Entonces, bueno, es muy riguroso también en este tema. Hay toda unas normativas que hace a la seguridad misma, no solamente del vehículo o de la carga, sino también, bueno, lo que se pide en un vehículo automotor común, como son los reglamentos para llevar balizas, matafuegos y otros requisitos necesarios de acuerdo al kilometraje que tenga que recorrer para el destino recurrente. Obviamente que si estamos haciendo un reparto menor dentro de un ciertos kilometrajes, todo esto es como que se minimiza, y mientras más kilómetros tenemos que hacer, obviamente que estamos obligados a hacer muchas más, cumplimentar con muchas más normativas y ordenanzas. También tienen que tener colocadas las bandas retroreflexivas en los laterales, en las partes posteriores de la unidad. Esto es por una sencilla razón de seguridad. Cumplir con las normas, sobre todo de peso y dimensiones máximas, no sobrepasar nunca ni pesos ni dimensiones máximas. Esto es un tema que parece que no tuviese mucho sentido, que es de más, pero sin embargo muchos de los accidentes o los vuelcos de los camiones que ocurren en la ruta tienen que ver con el peso, con esta cuestión de peso, además que se duerman y todo lo que nosotros por ahí nos llegan las noticias, pero muchas veces que al momento de hacer un radio de giro y demás, el estar sobrecargado con el peso o no llevar peso, que puede ser también bastante molesto a la hora del manejo, puede hacer que tengan algún tipo de accidente. Entonces son permanentemente controlados. También las dimensiones. Fíjense que cada tanto los enteramos de algún camión que ha quedado atascado en algún puente porque, bueno, no cumplen con las alturas o los anchos, entonces cada 2 por 3 los pasa eso. Eso también está establecido y está toda una normativa que dice por dónde pueden circular. Vamos hasta acá. En cuanto a las dimensiones, los anchos, esto un poco, ¿se acuerdan que en la clase pasada hablábamos con respecto a los camiones, los anchos de los portones y demás? Bueno, el ancho generalmente oscila alrededor de los 2,60 metros. Es por eso que los portones, generalmente los anchos no superan este ancho, sí lo que empiezan a superar es el alto que tiene el camión. Sin embargo, los portones que nosotros vemos son mucho más grandes, generalmente a los ingresos de las plantas industriales son portones corredizos, cumplen con otras premisas de diseño, y fíjense que el portón convencional que ustedes le pueden ingresar un automóvil tiene 2,40 de ancho. Entonces, bueno, a partir de los 2,60 los camiones
ya tenemos vehículos y puede ser que en algunos casos por el ancho de la caja supere también los 260. Eso habrá que verlo y estudiarlo de acuerdo al tipo de camión. En cuanto al largo, podemos hablar de camiones simples de 13,20 metros de largo, camión con acoplado que generalmente oscila en los 20 metros de largo, unidad tractora con semirremolque a partir de los 18,60 metros de largo, unidad tractora con semirremolque articulado y acoplado full trailer entre 20 y 50 metros de largo, que esto era un poco lo que yo les comentaba de, por ejemplo, las vigas de pretensa para puente que tienen ya permisos súper especiales porque siempre están dentro de esta unidad tractora con semirremolque articulado y va con el acoplado. O sea, el camión en realidad tiene la parte de manejo y después el tráiler articulado que va al final y la pieza hace de vinculación con todo, con las dos partes. En cuanto a los pesos de estos camiones, que también es muy importante, dijimos el ancho, dijimos el largo, el peso es sumamente importante y se lo distingue a través de la cantidad de toneladas que puede soportar de carga en total, o sea, el peso del camión más la carga. Por eso es que al ingreso de las plantas muchas veces ustedes van a ver que hay báscula porque se pesa el camión completo, con la carga completa. O sea, el camión más la carga y eso es lo que me permite en función del tipo de ejes que tiene, si con ruedas individuales hasta 6 toneladas, con rodado doble, o sea, cuando tienen dos ruedas en cada uno de sus ejes, 12,5 toneladas, por conjunto TADEM, doble de ejes, con ruedas individuales, 10 toneladas, ambos rodados doble, 18 toneladas, por conjunto, triple de ejes con rodado doble, 25,5 toneladas. Y bueno, y después hay algunos equipos muy especiales cuando se transporta, por ejemplo, la parte de cohetería o la parte de vigas para puentes o elementos estructurales por lo general, o se tiene que transportar grandes maquinarias para cosecha o para obras viales y se las tiene que llevar hasta el lugar donde se van a utilizar. Muchas veces no se las puede, a veces van por la ruta, pero no siempre. Entonces, bueno, ahí se buscan estos camiones especiales. Otra cosa que los dice la ley 24.051, los habla también de la parte de residuos peligrosos en cuanto a la generación, manipulación, transporte, tratamiento, toda la normativa. Básicamente, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Los vehículos de transporte deben llevar en la parte trasera un círculo reflectivo, indicador de la velocidad máxima, que les está permitido desarrollar. Bueno, esto lo vemos, o sea, no solamente lo vemos en los camiones, sino también lo vemos en algunos vehículos y en los colectivos. O sea, vemos que dice la velocidad máxima, eso está obligado y se debe cumplir eso. Además, de lo que dijimos recién, los vehículos deben tener una identificación y domicilio, la tara, la vista y el peso máximo. Esto es muy importante. Si esto no lo tiene, obviamente que van a ser, no solamente van a sufrir sanciones, sino que no los van a dejar circular. Si van a transportar una carga que sea excepcional, indivisible en los vehículos especiales y con el permiso otorgado por el ente vial competente. Esto que le decía de las máquinas especiales para la industria vial o
para la cosecha, bueno, en este caso tienen que pedir un permiso especial, o sea, no pueden salir con el camión a la hora que quieran, en el momento que quieran, sino que tienen que pedir permiso y van a ser habilitados en un horario determinado y tienen como una especie de auditoría mientras transcurre ese recorrido que tienen que realizar. Bueno, después está el transporte de ganado mayor, el transporte de líquidos, a su vez hay una normativa para cada uno de ellos, de la carga a granel, con vehículos que cuenten con distintos compartimentos que son reglamentarios. Bueno, todo esto está contemplado dentro de lo que es la ley 24.051. En cuanto al transporte de sustancias peligrosas, tienen que estar provistos de elementos definitivos y de seguridad reglamentarios, ser conducidos y tripulados por personal con capacitación especializada en el tipo de la carga que llevan y ajustarse a lo pertinente a todas las disposiciones de la ley 24.051. Les quiero hacer un pequeño comentario. Generalmente, o sea, no cualquiera puede ser camionero. Parece una tarea sencilla, pero dependerá de la carga a transportar. Entonces, hay como un registro de personal dedicado al transporte, por ejemplo, de sustancias peligrosas. Generalmente lo más común que ustedes conocen, el transporte de elementos como combustibles, ya sean líquidos o gaseosos, gas o nafta, pero también hay otro tipo de sustancias peligrosas como son los explosivos. Los explosivos se usan mucho para todo lo que es las canteras, para el dinamitado, para hacer rutas y caminos, no solamente se usa para la guerra. Y bueno, ahí es un registro y son mucho más rigurosos, o sea que cada elemento que se va a transportar, a su vez, lleva un registro de transportista. Y a su vez, cada uno de esos registros de transportista tiene como un examen muy riguroso que tiene que pasar. Estos vehículos, subirse y llevarlos a transporte cuando están sobre todo en sustancias peligrosas, no solamente que tienen que tener un personal altamente capacitado, sino que son muy pocos, hay un registro y están identificados perfectamente. De hecho, yo les cuento todo esto, además, no solamente porque está en la ley y lo dice así, sino porque, bueno, una de las pocas mujeres transportista de explosivos, por ejemplo, es una ex compañera mía de la facultad, amiga mía, entonces conozco del tema y todo, y bueno, es la única mujer, o sea que se la reconoce por eso, solamente por ese dato, es una nota de color, pero bueno, les comento eso para que sepan. Y bueno, y ahí son 4 o 5 los que hacen el transporte de... en realidad no son más de 3 empresas en todo el país y entre ellos tienen el transporte. Y bueno, y ellos perder un conductor, un transportista, les significa a lo mejor una pérdida económica muy alta porque pasan días y días sin que puedan conseguir otra persona o el tiempo de capacitación y preparación para que esa persona pueda conducir la carga es muy largo. Entonces, bueno, esto es como para darles un detalle. En cuanto a la carga deberá estar bien acondicionada, dando cumplimiento a las normas específicas que establezca la autoridad competente sobre cada producto transportado. Acá habla de lo que te pide el transporte, pero ojo, ustedes también tienen que ver qué necesitan el día de mañana como profesionales, no solamente lo que me permita a mí el transportista, sino también ver en qué condiciones yo quiero enviar mi carga. Esto es muy importante, o sea, ustedes también pueden poner, además de las
limitaciones que le pone la ordenanza, sus propias limitaciones en cuanto a si quieren resguardar la carga que quieren enviar. La carga no debe sobresalir los límites del vehículo, con algunas excepciones previstas. ¿Qué se les ocurre que pueden ser esas excepciones previstas? A ver si alguno se anima. ¿En qué casos la carga puede salir? ¿Están ahí, chicos? ¿En qué caso sale la carga de la caja? Que ustedes se acuerden o recuerden, que hayan visto en la ruta. Hay un compañero profe puso por el chat. No, animales no. En el caso que sea muy grande, profe. No es que sobresalir de la caja. El de animales ya lo vamos a ver, es una caja tipo jaula, pero está dimensionada, o sea, no es que a mí se me sale, no, imagínense, si se abriera sería un espanto. ¿Dónde ustedes han visto, han podido visualizar que a veces salen las piezas por fuera de la caja del camión? ¿Cómo? Moldes eólicos o cosas de obras civiles muy grandes. Exactamente. Generalmente ustedes lo habrán visto porque los vehículos que hacen en la parte de lo que es todo transporte de material de la construcción de un corralón o una obra, generalmente están autorizados, tienen toda la autorización. Tienen autorización de lo que es volquete para lo que son los áridos, tienen la autorización de la caja para lo que son cemento, cal, que viene en bolsa, pero a veces no están autorizados para los hierros, entonces piden esos permisos adicionales. O sea, se hacen uno al año, 2, 3, y con eso andan todo el año. Esa es la realidad. No solamente el acero, sino también la cañería. Hay cañería que tiene 6 metros, hay alguna que tiene 4 metros, pero a veces son caños especiales que tienen más de 6 metros, entonces sobresalen de la caja. Entonces, cuando tienen que circular en esas condiciones, tienen que poner una especie de baliza en la punta del elemento que están transportando, que acá le ponen un trapo, lo habrán visto también, le saben poner unos trapos blancos, pero esa no es la forma, sino que van unas cintas especiales que se ponen para que se visualice que la carga sobrepasa la caja del camión. Es muy importante eso para calcular, por supuesto, el recorrido en una ruta o en una autopista. Si uno tiene que pasar algún tipo de estos vehículos, es importante que esté bien a la vista para que la otra persona que está en un vehículo pueda calcular exactamente el tiempo para sobrepasar este vehículo. Por eso es tan importante, por seguridad vial y por seguridad de la carga y por todo lo que acabamos de mencionar. Seguro sobre la carga. Bueno, esto a veces se hacen algunos seguros específicamente mediante un contrato de transporte para cubrir todos los riesgos. Supongamos que el transporte de mi carga sean productos de altísimo costo, bueno, están obligados a pagar un seguro. Por ejemplo, la carga de los automóviles, cuando se hacen recorridos que sobrepasan las 4 o 5 horas, ya los obligan, que habrán visto cuando van todos los vehículos nuevos que salen de las plantas, bueno, ya los obligan a llevar un seguro ante cualquier siniestro que pueda ocurrir. Tienen la obligación por el costo que tiene el vehículo. Igual que las bebidas o algunos artículos, las leches y eso, también. Exactamente, sí, todos esos tienen algún tipo de... por ahí, a ver, las bebidas, vamos a hacer
acotación. Una cosa es lo que pide para el transporte, que es como obligatorio, y otra cosa es lo que hacen muchas veces las empresas. Fíjense en Coca-Cola. Coca-Cola empezó a tener problemas de robo en su transporte de abastecimiento a distintos puntos o locales de la ciudad. Eso hizo que a muchos barrios no se le haga una distribución directa, sino que el pequeño comerciante tiene que ir a un lugar, a un mayorista, y ahí compra y en su propio vehículo lleva el producto. No obstante, seguían los robos. Entonces, no sé si ustedes se han fijado que cuando van la Coca-Cola o, no quiero hacer marca, o la venta de cigarrillos, por lo menos hasta hace un tiempo era así, van a su vez con un personal policial. O sea, ya no les basta solamente los contratos y los seguros, sino que hasta tienen que llevar, bueno, el que hace transporte de recaudación de dinero pasa exactamente lo mismo. Fíjense en el tipo de transporte, todas las condiciones y además toda la seguridad que toman en el momento que hacen el retiro del dinero. O sea, cada carga en sí misma tiene como un tratamiento especial y cada uno de ustedes va a evaluar en su momento. Lo más importante tener en cuenta. Bien, sigamos. Bueno, para los transportes especiales hay requisitos adicionales, sobre todo lo que es transporte de sustancias alimenticias. Acá, como decía la compañera, no solamente el tema de los seguros, sino todas las habilitaciones para poder hacer el transporte de esas sustancias alimenticias, sino también las habilitaciones necesarias desde el SENASA para el transporte de carne o de lácteos. Hay inscripción de habilitaciones en las bodegas, o sea, de dónde sale. Bueno, eso también tiene que ver no solamente con el transporte, sino también con un tema de control, ¿no? Entonces tiene que haber una inscripción, por ejemplo, de las cervecerías, y los chicos que tienen la parte de cervecería, bueno, ellos tienen que tener como una inscripción especial de cuál es la partida lote que salió para que no se haga una venta clandestina y demás. Certificado de desinfección de la bodega y bueno, una serie de requisitos que siempre no es solamente el transporte y el vehículo, sino que hay toda una normativa en la logística que significa el traslado de estas mercancías. Después tenemos transporte especial para cargas indivisibles, que es esto, como les explicaba yo, por ejemplo, de las vigas para los puentes, que tienen a veces 60 o 30 metros de longitud, entonces hay que pedir una autorización de tránsito para circular a vialidad nacional o provincial o la que corresponda, o internacional, en el caso que lo estemos llevando ese producto fuera del país, y se tienen que habilitar, y se habilita con un horario y va a veces con custodia, dependiendo de qué tipo de carga sea. Bueno, se hace un estudio también, un estudio de factibilidad por donde puede pasar el camión. En el transporte de las cargas, eso es para cargas especiales, y en el transporte de las cargas peligrosas, para la unidad tiene que tener un tacógrafo de funcionamiento que marca con la marca y el número de servicio. Es como un lector digital, digamos, para que sea, esto es viejo, es de la vieja bibliografía, pero es como un lector digital con todo lo que, o sea, la cantidad, en pesaje, con todos los datos. O sea, pasan un lector y leen automáticamente todo lo que significa, a qué hora se cargó, con qué presión, todos los datos que necesiten para ver el tema de la carga. Bien. Bueno, también tienen que tener todo este tipo de carga, tanto para las especiales como para las cargas peligrosas, tienen que tener una ficha de intervención que es otorgada por
el que entrega la carga, porque muchas veces el que entrega la carga no es solamente el fabricante, por ahí tenemos lugares de almacenaje, como hemos visto, descentralizados, y bueno, entonces es todo un procedimiento para seguir esa carga, para que no le pase nada en el camino, para que no se ponga mal, bueno, etcétera. Entonces ahí tenemos que hacer una ficha específica para cada carga. En el caso de transporte de residuos peligrosos, tiene que llevar una inscripción de la Secretaría de Medio Ambiente. Supongamos que transportamos material peligroso, bueno, voy a volver un poco con el tema de la pandemia, pero ahora hubo protocolos muy estrictos con el tema de todo lo que era la manipulación de los cadáveres, o sea, también eso hubo que tenerlo en cuenta, y todas las disposiciones que habían funcionado antes de la pandemia tuvieron que ser cambiadas y modificadas, y por eso de ahí muchas cosas que se vieron que no eran lo común, pero bueno, justamente para el traslado de esto, que es una cosa, bueno, bastante compleja. Pero además de los residuos peligrosos, todo lo que sale de patologías, de los hospitales y demás, también tiene un tratamiento especial. No sé si ustedes se han fijado que tenemos distintos tipos de bolsas para embolsar lo que es sustancias peligrosas, que son rojas, puede ser también algunos productos tóxicos, o altamente radioactivos. Entonces, bueno, cada uno de esos tendrá un permiso especial para justamente ser transportado, no es que podamos subir a la ruta y llevarlo. Después tenemos el transporte para hidrocarburos y todos los derivados, que también tiene que tener una revisión permanente de lo que es la cisterna, o sea, donde se cargue el combustible, un calibrado, o sea, siempre se tiene que calibrar y estar en forma para justamente esta capacidad volumétrica de cada cisterna, poderla medir en su momento y saber específicamente la carga que tiene en el momento que se interviene este vehículo en la ruta, o no, cuando llega a la planta o cuando llega al lugar que se va a disponer. Bueno, acá están los transportes de precursores químicos, un poco lo que les hablaba yo, que hay un registro nacional, que son los famosos elementos para explosiones, que les estaba mencionando recién. Bueno, también hay para transportes etílicos y metílicos, en cuanto para la unidad, la inscripción en el Instituto Nacional para el cubitaje, para los carteles especiales de identificación, o sea, todo está normalizado y todo está dentro de las normativas. Bueno, el tema se vuelve mucho más riguroso y mucho más complejo cuando paso yo del transporte nacional, que se supone que lo tenemos todo registrado y reglamentado, a transporte internacional. Nosotros, por el lugar geográfico en que estamos y por las condiciones de desarrollo social que tenemos, prácticamente todo lo que se hace a nivel limítrofe se hace con transporte de camiones. Solamente lo que va a otros países y tienen que cruzar el charco se lo hace por vía aérea o vía marítima. O sea, la mayor incidencia de nuestro transporte es de camiones cuando el recorrido es internacional y regional. Que es todo un tema porque lamentablemente nunca se priorizó por diferentes motivos, desde lo político, lo social y lo económico, la posibilidad de desarrollo de la industria ferroviaria, como en otros países que, bueno, no solamente abarata el costo del transporte, sino que también hay una mejora
sustancial en todo lo que es la parte de logística, ¿no? Podemos llevar muchos productos en muy poco tiempo y a un costo muy accesible. Será para las futuras generaciones, que son ustedes, que van a tener que insistir en esto, porque realmente el costo del combustible es alto, es desgastante, las rutas cada vez son menos, tenemos menores posibilidades de transitarlas normalmente, a veces hay paros o hay interrupciones y quedan varados los camiones, pierden la carga. O sea, hay toda una problemática que con otro sistema de transporte no se daría. Entonces, esa pelea que nosotros tenemos, que vemos en las noticias, es una pelea que tiene que ser resuelta desde la parte de las autoridades y empezar a un desarrollo más tecnológico y más efectivo. Y la otra es la vía aérea, que tampoco tenemos apto en toda la región los aeropuertos suficientes de carga y transporte para justamente hacerlo por vía aérea. No siempre tampoco se puede. Entonces, bueno, es una problemática que tiene que ver con las políticas de desarrollo de nuestro país. En cuanto al transporte internacional, les decía que además de esto brevemente comentado, tenemos que tener por parte de la empresa permisos internacionales que corresponde al tránsito realizado, bilateral o tripartito. Por parte de la unidad, certificado de identificación de las unidades, seguro de responsabilidad civil para ingresar al país de destino, con extensión a los países limítrofes. Para la carga, conocimiento del embargue, manifiesto internacional de carga, factura de exportación, certificado de origen de producción de transporte, permiso de embarque, seguro de carga. O sea, esto en realidad lo tenemos también para el transporte nacional, pero se magnifica cuando es transporte internacional. Bueno, vamos un poco a lo que nos interesa para nuestros trabajos prácticos, nuestra materia. En realidad, lo que les decía, lo que les interesa es el ancho, el alto y el peso, eso es básico. Y en esta materia en particular nos interesa primero, con los largos, yo voy a saber el tema de la circulación, voy a saber el ancho de los pasos que tengo que tener o los largos que tengo que tener para que circulen estos tipos de vehículos. Fíjense en lo importante que es. En cuanto a los anchos, me va a habilitar el tema de los ingresos y egresos dentro de la planta, y lo mismo que el alto, no solamente para la circulación interna, sino para la circulación externa también a la planta. El peso máximo, dijimos ancho, alto y peso, como tres categorías. Eso va a ir en función de los ejes y la cantidad de ejes que tenga, y de rueda, la cantidad de toneladas, que esto nos sirve más que todo para ver cómo vamos a distribuir la carga. En función del peso máximo por eje. Y las características generales que tenemos que saber es básicamente qué tipo de carrocería, además del peso y el alto y el ancho, ver qué tipo de carrocerías tenemos. Tenemos las tipo plataforma abierta, que esta era la que recién decíamos ahí con el compañero, se usa mucho para construcción, porque se ponen bolsas de cemento, se ponen cosas y eventualmente pueden poner un par de caños o pueden poner un par de hierro, que es lo que sobresale y tiene que estar correctamente señalizado. Luego tenemos esta, que son tipo jaulas, que ustedes las habrán visto. Fíjense en que esta carga está delimitada y tiene esta forma específicamente con compartimentos para llevar animales a la zona de frigorífico. Luego tenemos también el tipo jaula, pero con enlonada, o sea, con una lona. Esto generalmente es para productos que no tienen ningún tratamiento específico cuando se los traslada. No necesitan frío, pueden sufrir variaciones de temperatura.
Lo único que lo protegemos con esa lona fundamentalmente es del polvillo o de las inclemencias climáticas, pero nada más que eso, o sea, tiene el mismo valor que el anterior. Luego tenemos las cajas isotérmicas, generalmente para todo lo que son productos refrigerados, que necesitamos cierta temperatura, condiciones de temperatura, humedad, calor, frío, calor para su transporte. Son estas dos. La clase pasada le decía que por ahí se quedan atascados en los puentes. Bueno, a veces se adecúan, que son las cosas que recién veíamos en la normativa, que nosotros tenemos que, cuando readecuamos algún camión, tenerlo que hacerlo validar. ¿Por qué? Porque ya pierde todo de la condición como salió en fábrica. Y este equipo de frío o calor se lo ubica arriba, en vez de ponerlo en un lateral. A veces la caja es mucho más alta, entonces se lo ubica arriba, y eso es lo que por ahí no les permite el paso en los puentes, que está calculado hasta para estos tipos de vehículos. Después tenemos los camiones con caja volcadora, muy comunes en la industria de la construcción, en todo lo que es movimiento de material árido, arena, piedras, demás, los volqueteros, que son los que llevan estos contenedores. Entonces, bueno, son camiones también especiales, porque esto tiene como un pórtico que me permite ubicar el contenedor a un costado, y tiene todo un sistema hidráulico ahí que me permite darle movimiento y ubicarlo correctamente. Luego tenemos las famosas chatas, es cuando acá directamente generalmente se hace un paletizado. La carga puede ser lateral o puede ser también desde el extremo, pero generalmente se hace una carga lateral. Después, por supuesto, todo esto va sujeto como corresponde, o va asegurado a esta chata, pero ese es el nombre que tiene, porque lo único que tiene es este elemento. Después tenemos los mismos, sería el mismo tipo de camión, nada más que en vez de tener la chata, es una caja cerrada, donde acá sí la carga es por un extremo. Después estos son los tractores, tractores con tráiler. Acá, como les decía yo, se usa el tractor, que es la parte, digamos, del vehículo, y la parte del tráiler. Entonces, entre el tractor y el tráiler se pone la carga. Generalmente corresponde para cargas pesadas, como lo que les había mencionado, y de gran longitud. Bueno, esto yo se los paso un poquito. Vamos a la sujeción de la carga. Nosotros tenemos que ubicar y fijar la carga dentro de ese camión. Las cargas pueden rodar y deben ser bloqueadas con cuñas, bloques u otros medios equivalentes para prevenir justamente todo lo que es la rodadura. Los medios de prevenir la rodadura dentro de lo que es la caja del camión deben ser capaces de no soltarse mientras el vehículo está en tránsito. Los artículos colocados uno al lado del otro y asegurados por ataduras transversales deben ser ubicados en contacto directo uno con otro, o ser sujetados de forma de prevenir cambios de posición mientras el vehículo esté en tránsito. Bueno, esto es muy común, lo habrán visto, lo habrán escuchado, habrán visto videitos cuando muchas veces, si no tenemos, a pesar de tener un vehículo con caja, si no lo tenemos asegurado al elemento, a los diferentes bultos o artículos que vamos a colocar dentro de la caja, y esa sujeción tiene que ser de acuerdo a lo que vamos a transportar, porque no para todo lo mismo. Supongamos que llevamos caja de zapatos, bueno, van a estar delimitados por la altura que tienen, la cantidad de cajas de zapatos, que generalmente se puede cargar en gran altura, pero tienen que ir sujetas, si no eso en la caja se va moviendo y se hace cualquier cosa y puede arruinarse la mercadería. Eso es básico, eso ya lo han visto. También esa sujeción de la carga está determinado
de acuerdo a un número mínimo de atadura que eso está establecido. En el caso que no está establecido por normativa, ustedes lo tienen que buscar y ver cómo es la mejor forma de determinar la sujeción de la carga. Lo que se trata siempre es que asegurar la carga y a su vez que no roce con otro elemento o otro artículo que puede compartir la carga del camión y a su vez con las paredes laterales. O sea, hay que buscar un método adecuado de sujeción. Bueno, acá tenemos una atadura convencional de la sujeción de una carga para una longitud de 1,5 metros, o sea, de 5 pies o menos, y el peso de 500 gramos, está pasado a libras, 1100 libras o menos, o sea, es una sujeción simple. Esto es lo que ustedes pueden visualizar en cualquier tipo de carga. A partir de cierta longitud y a medida que el peso es mayor, lo que los va, cuando estamos sobre una chata, ¿no es cierto?, sobre un camión tipo chata, ya esas sujeciones tienen que ser mayores. Incluso en el interior de un camión con una caja cerrada, como vimos anteriormente. O sea, estas sujeciones siempre tienen que ver con lo que se va a transportar, la longitud del elemento y el peso que tiene, independientemente si va solo o va acompañado con otras cargas. Y así sucesivamente a medida que la longitud y el peso de la carga van aumentando. Otra cuestión que les decía que hay que tener en cuenta, cómo se realiza la carga. Esto no solamente lo tuvimos en cuenta cuando vimos la parte de los depósitos, sino también tenerlo en cuenta en lo que es en la parte de carga y descarga. Y siempre que hablábamos incluso del principio de clase, que dijimos, bueno, hay que ver las alturas, hay que ver qué es lo que tenemos, qué tipo de transporte va a llegar a la planta, ya sea con materia prima o para retirar el producto elaborado. Además, tenemos que ver cómo se va a desarrollar esa carga. No es lo mismo una carga manual que una carga que se realice con autoelevador. O sea, ¿en qué me va a diferir? Bueno, la carga manual a lo mejor es más simple al momento de operar, pero mucho más lenta. La carga con autoelevador requiere de otras disposiciones, otros dispositivos, tener mayor lugar de desplazamiento para realizar las operaciones, es más costosa, pero se puede hacer una gran carga o descarga en muy poco tiempo. O sea, son facilitadores, obviamente. En cuanto al sistema de carga y descarga, lo que nosotros siempre debemos calcular es el muelle. El muelle es esta superficie que está sobreelevada por fuera o por dentro de la planta, dependiendo cómo se calcule y se determine, porque en este caso, por ejemplo, lo tienen internamente a la planta, es decir, ponen de culata el camión, como estamos viendo ahí, y por dentro de la planta se hace la descarga. Muchas veces esto no es así. Este muelle lo tenemos que tener por fuera, por otras condiciones. Entonces eso es lo que vamos a fijar, a dónde va a estar el muelle, donde se va a abrir la puerta del camión y se va a hacer la descarga y se va a realizar cada una de las operaciones. En cuanto a esos muelles, está establecido, o sea, nosotros tenemos el ancho para realizar esos muelles de arrime de la caja del camión, tienen que ser superiores a los 3 metros. Y entre eje y eje de un muelle a otro tiene que ser superior a los 4 metros. ¿Por qué? Porque cuando yo abra las puertas, tengo que tener el espacio suficiente, como están viendo acá, cuando yo abra las puertas del camión, tener el suficiente espacio para que justamente no chocarse con el camión que está al lado. Entonces eso me permite trabajar y operar correctamente.
Después tenemos las tolvas o embudos de carga o descarga, que es más o menos a lo que vimos recién, a la parte del muelle, nada más que esto es como que se hace una excavación por dentro de la planta, en el lugar donde va a ser el emplazamiento, que me permita justamente venir, encajamos ahí el camión en la parte posterior y yo de ahí puedo arrimarme y sacar la carga necesaria. Eso también está reglamentado en cuanto a altura, en la zona de patio de maniobra, la pendiente que tiene que tener, o sea, todo eso está reglamentado y está para que ustedes lo puedan calcular. Ahí estamos viendo, es muy importante también saber específicamente con qué vehículos vamos a trabajar, porque si ustedes se fijan, hay diferentes alturas para diferentes cajas de camiones. Entonces es muy importante, podemos trabajar con tolvas de descarga escalonada, como vemos ahí, que tenemos como una especie de escalón ingresando hacia la planta, donde el último nivel va a estar al nivel del piso de la planta, entonces yo ahí me puedo arrimar con distintas alturas de caja de camión. Entonces, para no tener inconvenientes. Todo dependerá, por ejemplo, un depósito que haga todo lo que es la parte de entrega de producto, como puede ser Mercado Libre, seguramente tiene este tipo de tolva de carga escalonada, porque tienen diferentes productos, van desde heladera, que van con un tipo de camiones, hasta productos más chicos que pueden ir en una camioneta. Entonces deben tener los galpones, seguramente, digo yo, no lo conozco, pero supongamos que tenga eso. Fundamentalmente en todo lo que es operación de manipulación de cargas, no solamente tenemos que ver el vehículo y demás, sino que ver que no se produzcan riesgos por atrapamiento, o por derrumbe de los vehículos o vuelco de los vehículos que están asistiendo a la parte de carga y descarga. Entonces, justamente esas dimensiones que veíamos recién y las distancias están establecidas justamente para que no pase esto, que no queden los operarios atrapados o entre dos camiones que están haciendo descarga o entre el lugar de descarga y el camión, y la caja del camión. Entonces, siempre el operario tiene que trabajar en una zona apropiada, es por eso que se hacen este tipo de tolvas internas y queda siempre el camión afuera, justamente para que la persona que está encargada de hacer la descarga o la carga, en su defecto, por eso es importante saber si va a ser manual o va a ser con algún vehículo, no llegue a quedar atrapada. Por eso siempre hay disposiciones de seguridad y la tolva y este tipo de tolva cumple con eso. Por otro lado, tenemos que evitar la caída o vuelco de los equipos que están asistiendo a la parte de carga y descarga. Para eso debe estar todo correctamente señalizado y además de estar señalizado, debemos contar con ciertas condiciones particulares para que puedan hacer el recorrido, como playas de maniobra y demás. Por suerte, todos estos indicadores ahora se solucionan con sensores que me permiten, o con semáforos con diferentes luces para alertar no solamente el camión que está haciendo, piensen que son camiones muy grandes, con mucho volumen, entonces por ahí cuando llegan a estos lugares que son pequeñitos, lo que más ocurre es justamente el atrapamiento del personal que va a hacer la descarga o el choque de los camiones contra algún elemento que está estático, como portones y demás. Por eso se utilizan semáforos, sensores, se utilizan este tipo de barreras o este tipo de barreras que ven acá a través de baranda metálica o con bulones. Todo eso hay que analizarlo en la zona de carga y descarga. Como también si vamos a trabajar con vehículos que los van a asistir a la parte de carga y descarga, ver cómo vamos a implementar un sistema
de rampas, generalmente a través de rampas para que llegue a la caja del camión, a diferencia de lo que veíamos recién, donde el camión llega a la planta, nosotros accedemos al camión. Generalmente se hacen a través de rampas, que son móviles, o sea, nosotros las ajustamos, llegamos a la altura de la caja y estas pueden ser con la longitud necesaria dependiendo de la carga que se tenga que buscar, o sea, eso, y la distancia que nosotros tenemos, o sea, con mayor o menor pendiente, pero estas, digamos que cumplen con ese requisito. Bueno, otra de las cosas importantes, muy importantes, son los ingresos dentro de la planta. Por ahí tenemos en distribución todo muy bien calculado dentro de la planta, los recorridos, los vehículos, tenemos todo, pero ¿qué pasa? No calculamos o no hacemos una visualización de todo lo que es alrededor de la planta. Y cuando digo alrededor, es los caminos de ingreso a la planta, la playa de maniobra, la zona de carga y descarga, los tipos de suelos o pavimentos. Muchas veces, bueno, el problema de los atacamientos que hay de los camiones generalmente tienen que ver porque los suelos no dan o son sumamente saturados o no están bien hechos y no permiten eso. Y sobre todo no tenemos en cuenta ese movimiento de ingreso y egreso constante que arruinan, por supuesto, las playas de maniobra, se hacen intransitables, en días de lluvia no se puede ingresar a la planta, estoy hablando ya alrededor de la planta, ni siquiera afuera de la planta. Y también tener en cuenta los radios de giro, porque es fundamental, así como veíamos en vehículos industriales que el radio de giro es muy importante para ver si en ese pasillo los iba a entrar un vehículo industrial y qué iba a ir alrededor. Bueno, acá en esto es exactamente lo mismo. Ustedes tienen como mínimo un radio de giro para un camión rígido, es decir, que no está articulado, 11 metros. A partir de un camión articulado, dependiendo de las variaciones que hemos visto recién, puede ir entre 13 a 15 metros que necesiten para hacer el radio de giro. Entonces estamos hablando de superficies sumamente importantes que ustedes las tienen que tener en cuenta a la hora de calcular esas playas de maniobra. Bueno, si tenemos las glorietas al final, o que son estas calles sin salida, o donde directamente se hace justamente para que pueda ingresar correctamente el camión y salir sin que haya, porque hay mucha circulación de camiones, bueno, esto también se calcula, y se calcula en función de esos radios de giro de 13 o de 15 que decíamos recién. Bien. ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Están ahí, chicos? Sí, profe, por ahora ninguna consulta. Bien, bueno, ¿qué les ha quedado? ¿Alguna pregunta que quieran hacer de esto? Bueno, con esto damos por finalizada la clase de hoy. Si no tienen preguntas con respecto al tema, quieren hacer alguna pregunta del trabajo práctico de la fase 3, o si no, después se contactan conmigo y lo vemos en la semana para la entrega que hemos dejado para el 13. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe, perfecto. Bien. Si les parece, sí. Una preguntita antes que termine de clase. ¿Los temas del recuperatorio son los mismos? Tengo entendido que sí. Son ¿sí? Todo lo que figura... Ah, no, les van a incorporar hasta la última unidad. Bien. Porque era hasta el 8, me parece que era en el... Claro. No, ahora se les incorporan todos los temas. Bueno, y la otra pregunta es si me puede pasar de nuevo su celular, porque mi profe es Albert y usted pidió que le habláramos por WhatsApp para verlos. Ajá, ya le paso. Bueno, muchas gracias.
Ahí lo tienen. ¿Alguna otra consulta? No apareció, profe. Dame un segundo. A ver. Para que... No sé qué tengo que tocar acá. Seguro lo mandó al chat de alguien en particular. Sí, lo mandé al chat de alguien, pero ¿cómo hago para salir de acá? Hay una solapita que dice enviar a, y ahí si toca puede elegir todos en vez de una persona en particular, digamos. Bien, a ver. No, me parece que me sigue saliendo. No. O bueno, si a alguien ¿Lo le está llegó. viendo? No. ¿Ahora? Ahora sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Bien, disculpen, no me había fijado que estaba con alguna otra, había quedado el chat con alguno de los compañeros. No, no hay problema, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Quedó claro, profe, todo, me parece. Bueno, perfecto. Entonces los vamos a poner ahora a trabajar con la última parte del trabajo práctico y ya estamos terminando, chicos. Gracias a Dios. Bueno, Se ha hecho perfecto. largo este año, no sé ustedes, pero a mí se me ha hecho muy largo. Sí, todavía no termina. No, falta, pero digo que ya estamos, por lo menos ya esta es la última clase teórica, o sea que ya con esto ya hemos visto todo. Bueno, no sé si Profe, quieren la clase hacer. que viene, ¿qué se haría? La clase que viene es la del 6 de octubre, que va a ser para consulta. Ahí me van avisando y me voy a organizar con mis grupos, los que tengo a cargo, pero si algún otro quiere consultar, no hay problema. Podemos verlo entre todos, vamos a ir viendo los indicadores de cada uno y cómo andan con el armado del presupuesto. Eso sería para la clase del 6. Y después el 13 sería y el... Claro, el 13, la presentación. Recuerden que tienen que hacer la maqueta virtual para la entrega final o presentación final, que es con todos los profes. Y bien, y les queda una clase entre medio que va a ser el recuperatorio. Aquellos que tengan que recuperar tienen una clase que está planteada un miércoles para el recuperatorio. Y con eso vamos cerrando. Bien. Sería, profe, 3 y 20 serían las exposiciones y 27 recuperatorio. Déjame que lo vea acá, que tenés el 6, dijimos que lo vamos a hacer para consulta. El 13, la presentación del trabajo práctico. El 20 es el recuperatorio. 27, 3 y 10 son la exposición de los grupos. 10 puso acá firma y libreta. Ojalá que los podamos ver, pero no creo. Y ya el 23 del 11 tienen el primer turno de examen. Bien, profe, perfecto. Muchas gracias. Bueno, chicos, si no hay más consultas, los vemos la clase que viene en el horario para las consultas. Yo con mi grupo, y si quiere sumarse a algún grupo de Pablo, no tengo problema. ¿Le hago una última consulta? Sí, ningún problema. ¿Tenemos fecha para entregarle la corrección del segundo trabajo práctico? ¿O la entregamos? En realidad lo necesitas para ¿qué grupo sos vos? De chamas. De chamas. Bueno, he estado viendo grupos como el de ustedes que están ahí, o sea, no tienen un plazo, pero les hace falta, tienen que corregir todo lo que para desarrollar la última parte. Si no tienen corregido eso, no pueden desarrollar la última parte. Y si sí, vienen...
más o menos lo estuvimos viendo. Bueno, si quieren Me parece acordar, fuera del horario de consulta del miércoles, porque el miércoles va a ser consulta específicamente de la fase 3, podemos organizar entre el jueves de esta semana al miércoles de la semana que viene una consulta particular con ustedes, que ya va a ser en otro horario, ya lo acordamos. O sea, ya tuvimos como un feedback de usted y con eso hicimos correcciones del segundo trabajo práctico. ¿Querés saber para cuándo lo podemos entregar? No sé, tiene que venir ya con la fase 3. O sea, bueno, tiene que venir listo con la fase 3. Si no llegan o no lo han terminado, lo están todavía puliendo, lo van a tener que entregar con la fase 3. Eso ya tiene, o sea, recuerden que cuando entregan cada una de las etapas de este trabajo práctico, tiene que venir todo lo anterior. No pueden entregar solamente la fase 3. Tiene que venir la 1, la 2 y la 3, porque es un solo trabajo práctico. Entonces hay que ver todo. Cuando yo te vea o les vea al grupo esa parte, si está sin la corrección, y bueno, van a tener que... Ya ahí no tenemos mucho más tiempo. Entonces en la tercera entrega también la juntamos las dos primeras. Sí, eso es para archivo. todos. Para todos. Sí, total en PDF. Bien. No tienen problema. Bien, chicos, bien. Bueno, entonces vamos dejando acá, si les parece. Los vemos el miércoles que viene. Perfecto, Que anden bien. gracias. Adiós.